Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al aula, en esta ocasión con el tema cocientes notables. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un cociente notable? Bueno, un cociente notable es aquella división en la cual podemos obtener un resultado sin necesidad de hacer alguna operación o proceso, de los cuales veremos tres tipos principales y entre estos en pantalla pueden ver el primero. Tenemos el cuadrado de dos cantidades entre las dos cantidades, es decir, tenemos a cuadrada menos b cuadrada entre a más b, lo cual nos dará como resultado las mismas dos cantidades, a, b, pero con su signo correspondiente, ya que si dividimos menos entre más, nos da menos. Espero y se haya entendido. Tenemos dos cantidades, a cuadrada menos b cuadrada, a y b al cuadrado, que van a ser divididas entre las dos cantidades en potencia 1, a más b. A cuadrada entre a nos va a dar a, menos entre más nos va a dar menos, y b cuadrada entre b nos va a dar b. De la misma forma, aquí tenemos el mismo proceso, pero con su respectivo signo. Es exactamente la misma lógica. A cuadrada entre a nos da a, menos entre menos es más, y b cuadrada entre b es b. Y como tercer ejemplo pueden ver algo un poco más práctico y es algo importante que debemos notar. Como podrán ver, tenemos el cuadrado de dos cantidades, es decir, a cuadrada y 4b cuadrado, ya que 4 también es el cuadrado de 2. Teniendo estas condiciones de que el numerador sea el cuadrado del denominador, se cumple este cociente notable, es decir, que la división entre dos cantidades al cuadrado entre las mismas cantidades va a ser igual a las mismas cantidades, es decir, va a ser igual al denominador con su respectivo signo. Siempre hay que tener en cuenta eso. En este caso tenemos a cuadrada entre a nos va a dar a, menos entre más nos va a dar menos, 4 entre 2 nos va a dar 2 y b cuadrada entre b nos va a dar b. Bueno, vamos con el segundo ejemplo, el cual es la suma o diferencia de dos cubos entre la suma o resta de los mismos. Como podrán ver en pantalla, tenemos a al cubo más b al cubo, que va a ser dividido entre a más b. Y la regla a seguir es que para obtener la división entre estos factores nos vamos a fijar en nuestro denominador y vamos a respetar la siguiente regla. Va a ser igual a el cuadrado del primero menos, en caso de que sean dos sumas, el primer signo va a ser menos, el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y como segundo ejemplo tenemos aparentemente la misma división, pero cambiando de signos. En este caso el resultado será meramente positivo y usamos la misma regla. Tenemos a cúbica menos b cúbica entre a menos b, el cual nos va a dar como resultado el cuadrado del primero, a cuadrada, más el primero por el segundo, a por b, más el cuadrado del segundo. Y como podrán ver de este lado, aquí tenemos un ejemplo un poco más práctico. Tenemos a cúbica x cúbica, que va a ser tomado como un solo miembro, es decir, este va a ser el primero, más b cúbica, que va a ser nuestro segundo factor, que va a ser dividido entre ax más b. Respetando nuestra regla de la suma o diferencia de dos cubos, vamos a observar únicamente nuestro denominador y vamos a aplicar la regla. El cuadrado del primero, recuerden que tanto a como x es un solo miembro, es decir que los dos van a ser colocados al cuadrado, a cuadrada, x cuadrada, más el primero por el segundo, en este caso es menos, ya que se trata de una suma en ambas partes, menos
el primero por el segundo, ax por b, más el cuadrado del segundo, b cuadrada. Y aquí es donde tenemos el tercer ejemplo, el cual es la suma o diferencia de las potencias iguales entre la suma o resta de los mismos. Este proceso es bastante sencillo, es la división de potencias n entre las mismas cantidades en potencia 1. Como podrán ver en el ejemplo, tenemos a a la cuarta menos b a la cuarta, las cuales son potencias iguales, entre a menos b. Bueno, para resolver esto, vamos a usar un método bastante parecido al que vimos en el triángulo de Pascal. Por si no lo recuerdan, les dejo el video en la descripción, pero en este caso tenemos el proceso para una división. ¿Cómo lo hacemos? Podremos notar que aquí tenemos una potencia 4. Bueno, como primer miembro de nuestro resultado va a ser esa misma base y esa misma potencia, pero menos 1 en la potencia. Es decir, tenemos a la 4 y el primer miembro de nuestro resultado va a ser a la 3. Posteriormente iremos degradando esta misma base y esta misma potencia hasta llegar a la 0. A la 3 como primero, después a la 2, después a la 1, que el 1 ya no se pone, y después es a la 0, que se convierte en 1, y va a multiplicar al primer miembro de nuestro factor b. Mismo proceso, pero ahora va a ser de derecha a izquierda. Tenemos b a la 4, nos colocamos hasta el final de nuestro proceso, vamos a poner b a la 3 y de ahí vamos a avanzar al inicio restando 1 en la potencia. B a la 3, B a la 2, B a la 1, que ya no se pone, B a la 0, que se convertirá en 1 y multiplicará a la 3, para tener como resultado este cociente, que es el resultado de nuestra división, y lo hemos deducido sin necesidad de hacer alguna otra operación. Con la misma lógica, pero aquí cambiarán los signos. Tenemos a a la cuarta menos b a la cuarta entre a más b. Aquí lo único que debemos fijarnos es que coloquemos bien los signos. En caso de que arriba sea menos, vamos a empezar con un menos, después más, después menos. Caso contrario, después de que nuestro dividendo sea un signo positivo, vamos a empezar con más, después con menos, después con más, y así sucesivamente. Pero el proceso es exactamente el mismo. Tenemos a la cuarta, nuestro primer miembro del resultado va a ser a la 3, después a la 2, después a la 1, a la 0 ya no se pone por el motivo que ya les expliqué, y después vamos de reversa, tenemos b a la 4, como resultado vamos a tener b a la 3, b a la 2, b a la 1 y b a la 0, que tampoco se pone porque, como ya sabemos, b a la 0 es 1 que va a multiplicar a este mismo miembro, es decir, que ya no se pone. Bueno, ahora estos tres te tocan a ti. Pausa el video y en un momento te estaré dando las respuestas. ¿Listo? Muy bien, vayamos con los resultados. Primer ejemplo. Como podrás notar, tenemos 9 más x cuadrada, que va a ser dividido entre 3 más x cuadrada. Bueno, aquí es bastante notorio que vamos a aplicar nuestra regla de la suma o resta de dos cuadrados de dos cantidades entre esas dos cantidades. ¿Por qué? Porque, como podrás ver, 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x cuarta. Es decir, que cumple con nuestra condición para aplicar esa regla, que el numerador sea el cuadrado del denominador. Es decir, que dividiendo estas dos cantidades nos va a dar el mismo denominador. 9 más x cuarta entre 3 más x cuadrada va a ser igual a el mismo denominador, 3 más x cuadrada. Vamos con el siguiente ejemplo.
tenemos 27m cúbica menos 125n cúbica, que va a ser dividido entre 3m menos 5n. Mismo caso que nuestro cociente de arriba, pero este respeta su regla específica. Y digo que es el mismo caso porque, como podrán ver, 27 es el cubo de 3, m cúbica es el cubo de m, 125 es el cubo de 5 y n cúbica es el cubo de n. Es decir, que vamos a aplicar nuestra regla de la suma o resta de dos cubos entre las mismas cantidades, la cual es igual a el cuadrado del primero, 3 al cuadrado es 9, m al cuadrado es m cuadrada, más el primero por el segundo, 3 por 5, 15, m por n, mn, más el cuadrado del segundo, 5 al cuadrado es 25 y n al cuadrado es n cuadrada. Y así arrancamos con el tercer ejemplo. Tenemos x séptima más y séptima, que va a ser todo esto dividido entre x más y. Nuestro mismo método, parecido al del triángulo de Pascal, que es dos miembros elevados a una potencia n entre los mismos dos miembros en potencia 1. Y vamos a hacer ese mismo resultado. Tenemos el primero en potencia 7. Nuestro primer resultado va a ser en potencia 6, ya que le estamos restando 1. Y vamos a avanzar así hasta que nuestro primer miembro llegue a potencia 0. X a la 7 menos 1, x a la 6, a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0 ya no se pone. Llegando a x a la 0 arrancamos con el segundo miembro, en este caso y, pero de forma inversa, es decir, de al final hacia el inicio, de derecha a izquierda. Tenemos y a la 7, empezamos con y a la 6 en el resultado, después y a la 5, y a la 4, y a la 3, y a la 2, y a la 1, y a la 0 ya no se pone, ya que y a la 0 va a dar 1 que va a multiplicar al miembro x a la 6. Y bueno, este es el resultado. Muy buena, chicos, espero y les haya gustado, les haya servido mucho. Compartan, denle a like y nos vemos en el próximo video.